la redacción. México es testigo de un proyecto alternativo de nación. Y otros critican el gasto de un Estado que protege al que trabaja y no da. Ha indignado fuertemente a la población. Lenín Moreno está matando a su pueblo, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Las funerarias en Ecuador empiezan a colapsar. Ecuador en alto, que la garganta grita, que la última página del libro no está escrita. Los traidores pagan, Dios a los tibios vomita. El pueblo soberano y la patria te necesita. La historia nos invita a ver que todo el que sustrae perece, se cuece en su propio jugo y cae. Rafael Correa, el corrupto te señala, te ensucia, te enjuicia mientras se la lleva en pala. Por la senda mala desfilan los lobos sueltos, pero la historia y la bandera te han absuelto. El río está revuelto, mueren de ira. Jamás esa verdad cayó ante la burda mentira. Maggi, compañero conductor, acá está el pueblo, usted comande. Tu victoria será la de Ecuador, la victoria de Ecuador será la de la patria grande. Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos seguimos reuniendo en la construcción, en el pensamiento de la integración latinoamericana, de esa patria grande que nos han legado nuestros libertadores. Y hoy tenemos un encuentro realmente muy especial porque estamos con alguien muy especial, porque le tenemos que dar la bienvenida al señor Fausto Jarrín Terán, abogado de Rafael Correa y otros perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno, asambleísta electo por la provincia de Pichincha, así que ya lo tenemos con nosotros y lo vamos a presentar. Bienvenido, Fausto, felicitaciones por por esta nueva responsabilidad que te ha legado el pueblo de Ecuador. Hola, Daniel, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con quienes te miran, con quienes te escuchan, sí. Estoy pronto a enfrentar un nuevo reto en el que me ha puesto la política, en el que me ha puesto el pueblo ecuatoriano y por supuesto lo voy a hacer como corresponde, con la responsabilidad que implica eso. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por tomarte estos minutos, mucha expectativa del otro lado por escucharte, pero mira, nosotros de este espacio, lejos de hacer una comunicación muy pretenciosa y muy técnica, tratamos de ir de menor a mayor, así que me gustaría muy brevemente, a modo de introducción, que nos cuentes cómo era el Ecuador antes de Rafael Correa, antes de la Revolución Ciudadana, y qué es lo que ocurrió a grandes rasgos durante lo que podemos llamar la década ganada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Un día. Lo que puedas. Mira, Daniel, yo te puedo hablar además con conocimiento de causa, porque mis padres fueron víctimas del feriado bancario. Personalmente me considero además una víctima de la precariedad en la que se desenvolvía el sistema educativo fiscal en el país. Yo llegué a tener paralizaciones de la jornada estudiantil de hasta 3 y 4 meses cuando yo cursaba los años de la secundaria. Mis padres hicieron lo que hace la mayoría de la gente, asumir un crédito con el banco para poder adquirir un bien inmueble. Luego vino la quiebra de los bancos, la agencia de garantía de depósitos, la dolarización, y mis papás terminaron endeudados más de lo que debían cuando empezaron a pagar. Se les licuó casi la mitad de los pagos ya realizados cuando la convertibilidad a la que le impusieron al país puso al dólar en 25,000 sucres. La economía se destruyó. Éramos un país con una corrupción institucionalizada. Las instituciones públicas tenían canales ya preestablecidos a través de los cuales se podía acceder a prebendas, se podía acceder a facilidades que tenían siempre costos, ¿no? Y que estaban garantizadas exclusivamente Fausto, para que podían comprarlas. Esto que me decís que le pasó a tus padres provocó muchos suicidios en Ecuador, ¿no? Mira, cuando se da el tema del feriado bancario, lo primero que vemos es una gran cantidad de adultos mayores, que no es que se suicidan, Daniel, es que mueren por cuanto muchos de sus ahorros fueron congelados, fueron prácticamente confiscados. Y estas personas, por ejemplo, dejaron de tener acceso a las medicinas que adquirían mensualmente porque se quedaron sin tener un solo centavo para eso.
y muchas personas, las primeras que mueren en el famoso feriado bancario en el Ecuador, no son suicidios, Daniel, sino son muertes por suspensión de tratamiento, falta de recursos para tratarse, enfermedades o reacciones cardiovasculares, infartos, todo lo que genera una corrida tan grande como la que se generó acá en el país. Luego inicia un proceso, en cambio, un éxodo masivo de ecuatorianos que en vista de la situación se ven obligados a migrar a los Estados Unidos nuevamente, porque Ecuador ya había sido parte de una ola de migración hacia el país del norte, pero en esta vez ya migrar no solo allá, sino también migrar a los países de Latinoamérica, y muchísima gente tomó la opción de cruzar el charco y tratar de estabilizarse en España sobre todo, pero también en Inglaterra, en Italia y en algunos países de Europa del Norte. A raíz de esta ola gigantesca de migración, efectivamente viene una ola de desesperación, diría yo, social, y viene una época en la que se conoció y se supo, desgraciadamente, de una altísima incidencia del suicidio, tanto en jóvenes que se quedaban sin sus padres, pues sus padres se veían abocados a viajar, así como de madres o padres que se quedaban solos, justamente por las mismas razones, ¿no? Entonces, efectivamente, acá hubo una crisis social gigantesca allá por el año 2000, producto justamente de la quiebra de todo el país y de todo su sistema financiero. Esto es un poco lo que vivíamos, ¿no? Las aduanas tenían lo que se llamaba el túnel, era un pasadizo por el que transitaban los containers y los productos que ya habían previamente pagado el flete o la coima, como le quieran decir. Los servicios públicos estaban plagados de tramitadores con costo. Los contratos estatales tenían leyes increíblemente laxas, increíblemente amplias, que permitían el manejo indiscriminado de las cabezas del sector público. Y, por supuesto, ese era el Ecuador que nosotros teníamos, un Ecuador destruido, un Ecuador sin soberanía, sometido siempre a los deseos y a las decisiones de otros, un Ecuador pobre, un Ecuador humillado, ¿no? Y además, desgraciadamente, listo para dejarse humillar. Ese es el Ecuador que, creo yo, recibió el expresidente Rafael Correa en el año 2007, y al que inmediatamente, creo yo, él, por su propio carisma y su liderazgo, y luego todo lo que implicó la Revolución Ciudadana, la Asamblea Constituyente y los grandes cambios estructurales que se le quiso dar a este país con la Constitución del 2008, esta inserción del neoconstitucionalismo, de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las minorías y impuestos a través ya de la jerarquía constitucional, eso le fue dando otra cara al país. Y por supuesto el temple, ¿no? La valentía con la que el expresidente Correa y su equipo de trabajo enfrentó, por ejemplo, la renegociación de deuda, los asuntos políticos internacionales, las intromisiones del hermano país de Colombia a través del innombrable expresidente Uribe en el país. Todas esas cosas le fueron al ecuatoriano devolviendo esa dignidad, devolviendo esa soberanía, que realmente creo yo que es algo que ya no vamos a perder, porque ahora, en cambio, sentimos vergüenza, pero es porque nos queda esa dignidad, porque sabemos que podemos ir más allá, porque sabemos que somos mejores, y por eso es que no solamente quienes hemos defendido el legado de Rafael Correa estamos indignados, sino realmente está indignado todo el país, porque nadie en el Ecuador se siente representado por Lenín Moreno, nadie se siente representado por un traidor inoperante, y nadie se siente representado por quienes le han sostenido en el poder, que son ciertos medios de comunicación y sobre todo el sector de la banca al que pertenece el candidato con el que nuestro candidato Andrés Arauz tendrá que enfrentarse el 11 de abril en las urnas en el balotaje. Se le acabó la mentira al señor Carlos, al ex Carlos, y ahora viene la contienda, ¿no? Te pregunto, en lo personal, ¿cómo terminás convirtiéndote en el abogado de Rafael? Y por otro lado, ¿cómo nos contarías que comenzó las causas que empiezan a caerle a Rafael en este marco del lawfare o guerra judicial? Y si podés, solo si podés, que nos cuentes qué carajo es influjo psíquico. Bueno, voy en orden. Yo estuve involucrado, bueno, primero que nada, siempre con la izquierda, siempre
con el progresismo. Vengo de una familia comunista desde la sangre, y nunca he renegado ni me he alejado de esas corrientes y de esas ideologías que nos impulsan siempre a los que pensamos así a luchar por los que más lo necesitan, a luchar por la justicia social, a luchar por los derechos de las minorías y a no entender de otra manera la vida, ¿no? Ni siquiera el colectivo, peor la vida personal, si no es para ayudar, para ser solidario, no se entiende de otra manera. Así que mi vinculación con el gobierno del presidente Correa se da en el 2014, luego de haber sido siempre un militante de la Revolución Ciudadana, luego de que mi padre era uno de los primeros militantes adherentes, se llamaba adherentes permanentes del partido Alianza País. Mi padre tenía el carnet número 200, alguna cosa así, o sea, es de los primeros soñadores, como siempre ha sido él y de quien he aprendido mucho yo. Pero yo me vinculo a la Secretaría de la Política en el año 2014, poco tiempo después de haber regresado de Argentina, en donde cursé estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho Penal. No sabía, mira. Zaffaroni, Mayer, Dona, Rafecas y un poco de grandes profesores de la UBA fueron mis profesores en la especialización de Sistema Penal Integral. Entonces, yo había vuelto de eso, estaba prácticamente tratando de impulsar una oficina jurídica, estaba tratando de involucrarme en la cátedra más, porque sí, siempre se siente acá, sobre todo cuando estudias fuera, siempre se siente que tenemos muchas falencias todavía acá en el sistema educativo y en las facultades de Derecho. Realmente en estos 4 años se ha visto reflejado el vacío que existe, no solo de conocimiento, sino de liderazgo, porque las facultades de Derecho en el Ecuador no han dicho absolutamente nada sobre la forma en la que se ha destrozado la ley y la Constitución durante estos 4 años. Así que eso es penoso. Ojalá la academia ponga las barbas en remojo y haga un mea culpa de lo que ha dejado de hacer estos 4 años. Así que me vinculo a la política, a la Secretaría de la Política, y me dedico 2 años y un poco más a hacer todo menos derecho. Así que irónicamente mi acercamiento al gobierno ya de forma oficial, mi acercamiento al expresidente Correa, se da dentro de un campo en el que yo claramente lo tenía en la sangre, Daniel, por mi padre, por la historia que nos envuelve. Tú sabes que yo crecí junto, por ejemplo, a Tránsito Amaguaña, una histórica lideresa indígena de Cayambe, que es de donde yo soy, y que vivía en mi casa 1 semana o 2 semanas al mes, porque mi padre era una especie de curador de un recurso que le daba mensualmente el Estado por el hecho de ser una figura histórica. Entonces yo aprendí siempre de primera mano lo que es esta lucha, y yo empecé a impulsar en la Secretaría de la Política temas de agenda más bien de diálogo con el sector indígena, campesino, con los gremios, y con las distintas estructuras y espacios sociales que tiene el conglomerado de cada país, ¿no? Entonces, cuando termina el mandato del presidente Correa, yo vuelvo a la línea del derecho penal. Yo vuelvo a involucrarme inmediatamente en procesos. Tengo la posibilidad de acceder a la documentación del caso contra Jorge Glass. Realicé varios informes para tratar de entender a dónde caminaba ese proceso, que para mí es el inicio del lawfare en el Ecuador. Les contamos a la gente del otro lado que Jorge Glass es el vicepresidente legítimo de Ecuador, encarcelado poquitos meses después de asumir la escoria de Lenín Moreno. Por supuesto, porque además lo persiguen y lo encarcelan luego de que públicamente denuncia los acuerdos que tenía ya Moreno con el bloque de poder económico, con el bloque neoliberal en el Ecuador. Entonces, es más bien una venganza la que se da contra Jorge Glass, y de paso, por supuesto, a través de la utilización de la justicia, lo que hacen es deshacerse de un personaje que les resultaba incómodo. Entonces, yo hice un análisis del proceso, yo encontré la forma de hacerle llegar ese análisis al propio vicepresidente Jorge Glass, y así es como empiezo a involucrarme en los procesos judiciales. Después viene la caída del fiscal Vaca, es cesado por la Asamblea. En el camino se carga al presidente de la Asamblea, José Serrano,
y empieza, por supuesto, toda esta debacle. Viene la consulta popular inconstitucional que hace el gobierno de Moreno, viene el Consejo Transitorio producto de esa consulta, poniendo en la cabeza a un sujeto que espero que no descanse nunca, aunque ya está bajo tierra, pero que dejó destruyendo la institucionalidad del país. Me refiero a Julio César Trujillo, al mando de ese Consejo Transitorio. Pone un fiscal encargado, pone un Consejo de la Judicatura encargado, ratifica un Contralor encargado y empieza a generarse a gran escala estos procesos de persecución. La Contraloría General del Estado es el órgano de cuentas acá en el Ecuador, es el que revisa el manejo de los recursos públicos y tiene la capacidad de emitir lo que acá se llama indicios de responsabilidad penal. Este famoso documento es un documento que tiene la capacidad de dar inicio a un proceso penal en la Fiscalía, así como una denuncia. Entonces, el Contralor subrogante, falso Contralor, empieza a emitir indicios de responsabilidad penal a tirios y troyanos, a todo el que se le cruzaba al gobierno, empieza a ser perseguido por la Contraloría, y cuando resultaba ser un objetivo político de mayor nivel, esos mismos indicios de responsabilidad penal desembocaban en juicios penales, en procesos penales, empiezan los allanamientos violentos, empiezan las audiencias en la madrugada con actos urgentes, con apresamiento de las personas. En ese mismo lapso de tiempo empiezan los procesos contra Rafael. Se saca del archivo pasivo, se podría decir, un proceso contra un pseudo activista político que nunca ha sido más que un delincuente de nombre Fernando Balda, una denuncia que data del año 2013 y que el sujeto ni siquiera reconoció durante 6 años. Como sacan del sombrero de mago ese documento, le hacen rápidamente reconocer, apresan de forma furtiva a los principales involucrados en el tema y unos meses después vinculan al expresidente Correa, ya cuando tenían el manejo de absolutamente todo, cortes, fiscalía, policía, consejo de la judicatura, etcétera, etcétera. Lo vinculan y ahí empieza todo un derrotero de asuntos inexplicables. El fiscal no pide prisión para Rafael Correa, pero la jueza le dispone al expresidente Correa que se presente 2 veces por semana en la oficina de la Corte Nacional. Cuando a ti te imponen una medida sustitutiva, tú tienes que cumplirla, porque si la incumples, te retiran la sustitutiva y te disponen la prisión preventiva, es lógico. Bueno, el presidente Correa para esas alturas ya estaba 1 año residiendo en Bélgica junto a su familia. La presidenta digamos, la jueza penal, Daniela Camacho, estaba pretendiendo que él venga desde Bélgica 2 veces a la semana a presentarse ante ella por una investigación. Por supuesto, era una medida que estaba generada con la intención de cambiarla inmediatamente y transformarla en prisión preventiva. Y por supuesto, nosotros no íbamos jamás a arriesgar al presidente Correa y a su integridad física y moral poniéndole en manos de ese tipo de jueces, de eso, ¿no? Después empieza un derrotero de actividades judiciales absolutamente sui generis, todas ellas muy complejas de entender, y sí, efectivamente llegamos a este absurdo, porque ya ni siquiera es solamente el influjo psíquico, Daniel, es que la fiscalía acusó diciendo que Rafael Correa irradia influjo psíquico. O sea, no sé, riega, chorrea, no sé qué. No sé. ¿Habías escuchado esto alguna vez antes? No, jamás, jamás. Explico un poco. Existe un tipo de autoría que se llama instigación. La instigación puede darse, o bueno, se daba, o al menos se pretendía explicar la instigación en ciertos casos a través del influjo psíquico. El influjo psíquico es, por ejemplo, lo que puede ejercer un padre sobre un hijo, lo que se puede ejercer sobre una persona con capacidades especiales, sobre todo a nivel mental, es decir, con dificultades de comprensión, con dificultades de entendimiento, por ejemplo, con una persona que no puede ver o que no puede escuchar, a quien no se le puede valorar las capacidades en su real magnitud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un menor de edad que es inimputable, un padre sí le puede convencer
de que tomar sin autorización un pedazo de pan está bien porque tiene hambre. Y puede decirle el padre para convencerle al niño de que no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? Esa es una forma de influenciar desde la psiquis en una persona. Se hace a través de una insistencia permanente en el mensaje hasta que la persona está completamente convencida de lo que tú le dices. Claro. Primero, para establecer lo que se llama instigación, el procedimiento jurídico probatorio es completamente distinto porque se tiene que demostrar, primero, que la persona es influenciable. Luego se tiene que demostrar que existió la influencia. Luego se tiene que demostrar que producto de esa influencia la persona hizo lo que ilegalmente acabó haciendo. Y tiene que demostrarse además que el que está atrás, el que influencia, llega hasta cierto punto porque es la persona la que a la final decide si hace o no hace aquello para lo que supuestamente fue convencido. Esta es una figura que realmente en el país me parece que no tiene una sentencia previa. Nunca se había juzgado algo por influjo psíquico. La instigación ahora es más directa. Los procesos por instigación ahora se juzgan, por ejemplo, cuando existe una convocatoria para realizar algo, por decirte algo en redes sociales. Ahí estás tú instigando por decir, vamos a esperarle a este sujeto afuera de su casa, te invito pueblo para que vayamos y cuando salga le vamos a agredir. Esa es una instigación típica. Esa no es por influjo psíquico, esa es por convocatoria, esa es por yo no sé, como le quieran decir. El tema del influjo psíquico realmente creo yo que tiene una caducidad ya de más de 100 años, ¿no? No existe ya nada que se juzgue por esa vía. Los aspectos de moral cristiana que a veces estaban involucrados en nuestros procesos penales, sobre todo en la zona continental, los jueces acaban resolviendo este trabalenguas. Autor mediato por instigación a través de irradiación de influjo psíquico. Esa es la autoría y la responsabilidad del expresidente Correa. Por eso Daniel es... Buscaban con esto, Fausto, encarcelarlo realmente, no, a ver, no en el caso de que con esto se garantizaban que no pudiera volver y fundamentalmente la proscripción para que no pudiera ser candidato, ¿o no? Efectivamente, ellos saben muy bien que después de 3 intentos fallidos, después de que Interpol en el proceso de otro compañero que se llama Walter Solís acaba de decir que existe un proceso de persecución contra el correísmo y sus líderes, ellos saben perfectamente bien que ni siquiera la Policía Internacional va a plegar este absurdo, lo saben. Claro. La urgencia y por qué lo hacen justamente era para evitar que él sea candidato. Y que él sea candidato a cualquier cosa, porque realmente el pavor que le tienen las élites al presidente Correa no es solamente sobre la posibilidad de que aparezca su nombre ahí, sino de que él pueda venir al país a hacer campaña, porque saben el poder, la fuerza de convocatoria, el carisma que tiene él, que hubiese, por ejemplo, permitido y asegurado que la elección anterior la hubiésemos ganado en una sola vuelta, porque si él hubiese logrado inscribirse para cualquier cosa, él hubiese tenido inmunidad electoral y hubiese podido venir al país a hacer campaña. Entonces la desesperación era de las más variadas formas y maneras, ¿no? Ellos querían evitar cualquier cosa. Y que no permitieron ni siquiera que aparezca su nombre, teniendo en cuenta que Pierina, su hermana, era candidata, pero no podía aparecer Correa, le tienen terror hasta el nombre. Al nombre, a la imagen. Se han pasado 4 años diciendo que por poco y la Revolución Ciudadana es lo peor que le ha pasado al país. Se han pasado 4 años diciendo que no somos nada, que nadie nos respalda, que todo el mundo nos acusa del daño que le hemos hecho al país, y resulta que el Consejo Nacional Electoral retira de las franjas publicitarias las propagandas del binomio Arauz-Rabascal en donde aparece Correa, retira las propagandas de los candidatos a la asamblea donde aparece Correa. Quisieron retirar inclusive el material de pancartas y carteles en donde aparecía la imagen de Rafael Correa, y al colmo llegaron
de pretender que no se pueda utilizar el apellido. Realmente, acá en el Ecuador, el tema del lawfare, no solo que es ya un proceso perfeccionado del que vimos en Brasil, en Argentina, en la misma Bolivia, acá le han permitido a esa persecución abarcar los más amplios espacios, no es solo penal, no es solo legal, ahora inclusive es electoral, inclusive existe un permanente esquema de linchamiento mediático desde los medios, a sabiendas de que no van a terminar en procesos, es decir, acá ahora nos persigue absolutamente todo el bloque de poder y sus aliados. Así que el lawfare acá se ha perfeccionado, pero creo que, por otro lado, ese nivel de perfeccionamiento va a servir para que todo el mundo, absolutamente todo el Ecuador, deseche ese tipo de prácticas y ojalá estemos a poco de terminar esta cruenta historia y podamos pasar nuevamente a esa historia de desarrollo y de tranquilidad que estábamos viviendo hasta hace 4 años. Fausto, yo sé que es un tema que ustedes ya tienen recontra superado, pero todavía hay mucha gente en Latinoamérica que no termina de comprender. Lenín Moreno, ¿lo conociste personalmente? ¿Le tenías confianza vos en lo personal? ¿Y alguien se imaginó que podía llegar a pasar una cosa así? Que humildemente desde afuera, un compañero, entre comillas, se termina transformando en una lacra, a mi juicio, peor que Macri, y a la par de lo peorcito de la historia moderna, en Latinoamérica seguro. Empiezo al revés la respuesta. Creo que si algo hay que reconocerle a Macri es que ganó en las urnas, ¿no? Y con un proyecto neoliberal de derecha que desgraciadamente nuestros hermanos en Argentina se comieron, al menos al principio, claro, como una opción, ¿no? Creo que si Moreno llegaba por esa misma vía, todos hubiésemos estado preparados para cualquier cosa. El problema es que nos implosiona desde adentro y lo hace de una manera violenta y perversa. Yo le conocí a Lenín Moreno una sola vez, pero por supuesto, vinculado y enterado como he estado siempre del tema político, el sector al que él representaba no fue nunca de mi agrado. Creo personalmente que podíamos haber perdido con Jorge si es que teníamos que perder, pero hubiese sido mucho menos oneroso que haber ganado con Moreno como ganamos. Creo que en las encuestas, en las estadísticas, efectivamente Moreno era la opción ganadora, no nos equivocamos, pero lo que no nos imaginamos jamás, creo que absolutamente nadie, ni en el movimiento ni en el Ecuador, excepto por supuesto quienes deben haber estado ya negociando con él desde antes, que algún día la historia nos va a permitir saber quiénes fueron los mentalizadores de ese caballo de Troya. Nadie se imaginó, nadie, ni los que confiaban en él, a los que realmente fue a los que más decepcionó, ni los que no confiábamos en él, pero sobre todo porque lo considerábamos incapaz o de una moral demasiado flexible, pero que jamás tampoco, personalmente no podría decir que yo me imaginé nunca lo que hemos tenido que vivir, y de respecto de mucha gente que se quedó junto a él, después de haber sido durante los 10 años parte fundamental de nuestro proceso de desarrollo político y soberano en el Ecuador, hay de algunos de ellos de quien sí realmente me decepcioné de forma muy profunda, muy dolida, porque jamás me imaginé que personas como ellos iban a terminar siendo instrumentos de esta persecución o instrumentales además para poder facilitarla o transformarse hasta en voceros de los supuestos daños que habíamos realizado nosotros después de que, con errores por supuesto, pero sobre todo con muchas virtudes y muchos aciertos, el gobierno de Rafael Correa se dedicó los 10 años de forma incansable a luchar por los más pobres del Ecuador. Fausto, un día apareció este muchacho, Andrés Arauz, que ahora hablar de Andrés, cuando ya transcurrió esta primera vuelta, ganó por 13 puntos, enfrentándose a la mafia del universo, porque sí, no sé, faltaba Thanos en la lista de gente que estaba en contra de ustedes, y hoy todos decimos, sí, Andrés Arauz, un genio, un gran candidato. Ahora, cuando lo elige Rafael Correa, fue una gran sorpresa, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. ¿Qué pensás que vio Rafael en Andrés para elegirlo? Te digo, yo le tengo muchísimo cariño a Andrés.
Le conozco, por supuesto, desde que fue ministro. Un par de veces que estuve en México tuve la oportunidad de conocerle más a profundidad. Ha estado en mi casa, le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Es un hombre muy inteligente y con muy buen humor. Es del agrado de mi familia. Es muy agradable, Andrés. Pero ahí te aclaro una cosa, ¿no? No fue solamente Rafael Correa quien escoge a Andrés. Nosotros ya veníamos, por supuesto, como era natural, preguntándonos desde hace más de un año quién podía ser el candidato del correísmo, de la Revolución Ciudadana, porque teníamos que prepararnos, por supuesto, para eso, a sabiendas de que, a no ser de que haya un milagro y la consulta popular inconstitucional sea observada por la Corte Interamericana antes de las elecciones, la proscripción de la participación de Rafael estaba marcada por haber estado ya 2 periodos, no por ninguna sentencia. Entonces a él ya le quitaron la opción de ser candidato a presidente, por lo tanto teníamos que buscar un presidente y lo estábamos buscando. La revuelta de octubre del 2019 y la pandemia generan en el país 2 líneas muy complejas de hastío con la clase política, digamos en la ciudadanía, una ciudadanía triste, una ciudadanía desesperada, una ciudadanía fastidiada, cansada de un sinnúmero de cosas, y por supuesto empezamos a darnos cuenta, y ya no solamente entre quienes son parte de nuestro sector de pensamiento, sino en general, una conciencia colectiva de que, por ejemplo, la ciudadanía estaba buscando a alguien nuevo, y no solo nuevo, alguien joven, y no solo joven, sino que además los 2 principales problemas que la ciudadanía ecuatoriana avisoraba como los que iba a tener que enfrentar el siguiente gobierno eran el tema de la salud o el tema de la crisis económica. Eso empieza a cerrar las opciones y nos damos cuenta, por supuesto, que tenemos que buscar o un médico o alguien muy relacionado con el tema de la salud o un economista. Entonces, ese es el momento en el que empiezan a barajarse nombres. Ya, por supuesto, tenían que ser muy cercanos a la Revolución Ciudadana esos nombres, porque no podíamos darnos el lujo, nunca más nos vamos a dar el lujo de un Lenín Moreno, ¿no? El pueblo ecuatoriano no lo merece y nosotros no lo merecemos porque nosotros hemos hecho siempre las cosas con la mejor de las voluntades. Y así es como de ese proceso, que por supuesto no fue muy largo, fueron, me parece, 2 o 3 semanas, acaba resolviéndose que Andrés tenía la mayoría de esas aptitudes, de esas calidades, y con muchísimo gusto, por supuesto, quienes estuvimos en esa mesa de conversación, en esa mesa de diálogo, optamos por esa opción y creo que no nos equivocamos, nadie se equivocó, creo, respecto de eso. Así que creo que la intención fue responder a las necesidades del momento del pueblo ecuatoriano y creo que fue una decisión brillante porque me parece que Andrés cumple con esos requisitos que el pueblo ecuatoriano busca y por eso es que de ser el perfecto desconocido, la derecha y el bloque de poder le transforma por poco y en el enemigo número 1 del desarrollo. Así que cuando tú te topas con los voceros de los medios corporativos, con los dueños de los bancos, con los voceros internacionales que siempre han hablado contra el progresismo y por supuesto contra los voceros y con los voceros del gobierno hablando mal de Andrés, es porque efectivamente estamos del lado correcto y no nos equivocamos al momento de escoger al perfecto desconocido que en 2 meses va a ganar las elecciones y será el próximo presidente del Ecuador. Vamos todavía. Fausto, nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría hacerte la última. Vas a asumir una nueva responsabilidad como asambleísta por Pichincha. Vas a tener una responsabilidad claramente, no solamente con tu pueblo, sino con el conjunto de los ecuatorianos. ¿Pero tiene algún lugar la patria grande en esta nueva responsabilidad? Para mí, sin duda. Yo soy un internacionalista profundo, yo creo en el desarrollo de Latinoamérica unida, creo que hubiésemos, por ejemplo, podido enfrentar la pandemia más rápido y de mejor manera. Creo que ya es momento de que otros pueblos como nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de Perú, que Brasil recupere esa senda que empezó a caminar, nuestro querido Chile ya de una vez por todas termine de liberarse de los tentáculos de la dictadura que todavía no terminan de soltarle, porque Latinoamérica creo
que podría transformarse realmente en un poder, porque además nuestra gente tiene unas calidades que creo que nos pueden llevar muy adelante, muy arriba, el momento en que logremos unificarnos como una sola patria grande. Y no hablo de olvidarnos de las fronteras, hablo de pensar en colectivo, hablo de pensar hacia adelante juntos, de darnos cuenta que ese es el verdadero motor que movió a nuestros libertadores, que movió a nuestros pueblos ancestrales, y que creo que hacia allá es hacia donde tenemos que volver, porque en la unidad latinoamericana está la fuerza con la que saldremos del tercer mundo, con el que saldremos de las injusticias, de las desigualdades. Soy un profundo creyente de la patria grande, Daniel, y está en mi agenda definitivamente impulsar, por ejemplo, el retorno de UNASUR, devolverle a esos espacios el honor y la responsabilidad que tenían, y desechar de una vez por todas esos sectarismos que han puesto en riesgo la posibilidad de una Latinoamérica unida. Argentinos, mexicanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, estamos contando los minutos para poder abrazar a Ecuador en la vuelta a la patria grande, así que nuestro corazón con ustedes, hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Daniel. Un saludo para la patria grande, un saludo para Argentina, para todos los hermanos de allá que tanto nos han apoyado. Un saludo al gobierno de Argentina, a quien le debemos tanto también. Y por supuesto, uno grandote para ti. Gracias por esa música, gracias por ese arte, por esa cultura que a nosotros también nos llega hasta acá. Pronto nos damos el abrazo, Daniel. Pronto en persona, mi hermano. Abrazo grande, venceremos. Chao, venceremos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Dicen esos que en sus huesos sienten que van a perder y te quieren convencer de que no hay nada que hacer, que por buenas o por malas Ecuador no va a vencer. Perfecto desconocido dicen de Andrés, esos tipos y esas tipas que muy bien ya conoces, que se lo han robado todo pero siguen exprimiendo, que han mentido con todo pero te siguen mintiendo, sirviendo otros intereses durante años, dañando a los suyos y complaciendo a foráneos. Ahí viene Andrés, de la mano de los que demostraron con acciones, demostraron de una vez que con convicciones y el trabajo dejando piel, la nación junto a su pueblo se puede poner en pie. ¿Quién es este economista que pide pista? Frío para los números, sensible como artista, con el punto de vista de aquel que se entusiasma, acumulando estudios y no cuentas fantasmas en paraísos fiscales. Seguime, dale, si sos de aquellos que creen que la experiencia vale. Talento humano, Banco Central, planificación y desarrollo nacional, cultura y ciencia, trabajo y fogueo, hasta la traición y no fue parte del saqueo. Este es el tramo y esta es la causa. Andrés Arauz, nueva generación sin pausa. Perfecto desconocido, dice el señor, que conocido por su carencia de honor. Perfecto desconocido, dicen aquellos conocidos por tomar lo que no es de ellos. Perfecto desconocido, dice el traidor. Andrés Arauz, perfecto para Ecuador. Perfectos reconocidos por el labor. Arauz Correa, perfecto para Ecuador. Perfecto desconocido, dice el señor, que conocido por su carencia de honor. Perfecto desconocido, dicen aquellos conocidos por tomar lo que no es de ellos. Perfecto desconocido, dice el traidor. Andrés Arauz, perfecto para Ecuador. Perfectos reconocidos por el labor. Arauz Correa, perfecto para Ecuador.